Volvemos otra vez al segundo episodio de Operación Jeremías o al tercer episodio, no sé cómo producción lo va a resolver, pero volvemos con el mismo team, Pastora Kenia, Marola Guerrero en el centro y por aquí una servidora. Y ahora vamos a tocar el tema de la salud mental, la depresión en la iglesia en el tiempo en el que estamos. ¿Maneja la iglesia la depresión de la manera correcta? ¿Entiende la iglesia lo que realmente requiere un depresivo para salir de ahí? ¿A qué le llama la iglesia liberación cuando alguien ha pasado el tiempo de depresión? Todo eso lo vamos a hablar entre tres mujeres, que yo creo que de las tres hemos vivido lo que es la depresión. Amén. Adelántense, saluden y como diría alguien que yo conozco, fuego. Ministra. Dios le bendiga, Baruch Hashem, Shalom Adonai. Mire, suscríbase a este canal, dele like en ruso, en chino, comparta, no me haga muecas, sacúdase y profetice. Oh, Rambo, saca la bazooka y Ay, Dios mío, no, así no, Maro. Maro, no, que tú eres la popi. Ay, no, Dios ay, te guarde, señores. flaca linda. Ay, mi pastora. Un placer para mí. Dios le bendiga, pastora Kenia, por Amén. concederme Amor el de mi honor. corazón, de la mía. Venga, pastora, deme eso. Mírame, ahorita van a empezar la gente, los seguidores, y que ya se juntaron las dos. ¿Qué La dos problema? Kenia. Ey, señores, ¿cuál es la fecha del evento de nosotros? 1 de febrero. ¿Dónde que vamos? Sanville. Ustedes la ven a ella va para allá. Sí, yo voy para ¿Van a allá, mi ministrar amor. juntas? Sí, Hay un no, cuarteto. ministrar, yo Ay, voy mi al libro madre. y no quiero que me lo regale. ¿El qué Yo cosa? voy a sembrar mi dinero, usted solamente me lo va a firmar. El- Me le tiene que poner con amor para mi amor, así, dígame, para yo frontear. Mire, aquí me lo dedicaron así, pero no como a todo el mundo. Esto es muy fuerte. No, muy fuerte. va ella, va Telma Constant. Ay, Telma, yo siento que ella es mi mejor amiga y ella no lo sabe. Yo nunca la he visto, pero yo la amo. Telma, búsquenme a Telma para el próximo podcast, Mariel, vienes al próximo. Igual que la pastora, yo la veía en redes y yo, ay, yo la amo, yo quiero esa doñita, me cae bien. Y a Telma también. No, Telma es una Chama, locura. yo la amo a también. Telma. Telma también va para con Corazón de Diamante, así se llama el evento. De hecho, tú deberías ser maestra de ceremonia en ese evento. Ya, Te estoy invito. involucrada. Perfecto, no fuimos. ¿Tienen productora de evento? Porque también se lo puedo producir. No, dale, Ah, ok, prodúcelo. hablamos después de aquí. Se salvó este asunto. Perdón, pastora. ¿A dónde está Robert? Mira, Pastora, mire, ella me va a yo estoy escribiendo mi libro, voy por el quinto capítulo. Le ayudo en todo lo que Voy usted por el necesite. capítulo que se titula El cela de silencio de Dios. Dios. Ay, Y el tema del libro es Crónica de un llamado. Chama. pero ya ¿Para qué lo dijiste ahorita? No me lo pueden robar y si me lo roban yo busco otro. no hay forma de que le roben eso. Además, la unción que Dios le depositó a usted, le pueden robar 500 veces. No va a ser igual. Amén. Señores, aquí estamos. Depresión, Wow. pensamientos, mente. Estamos en la era, Dios, señores, de conocer la mente. Como nunca antes se está viendo que los neurocientíficos están tomando un papel y un rol determinante para llevarnos a conocer cómo la mente funciona. Cada vez más aparece un reel donde te están dando tips de lo que está pasando en tu inconsciente y en tu consciente, cómo lidiar con el pasado de una manera correcta, de una manera sabia. De hecho, los últimos estudios, yo estaba escuchando un video ayer que me dejó la cabeza volada. Y era que alguien expresaba, era una neurocientífica mexicana, luego te voy a mandar esos videos, o lo Me voy lo a publicar manda, en el link, pastora. te lo voy a mandar. Ok. Necesitamos tener el favor. conocimiento correcto de cómo la mente funciona, porque es que el pueblo perece porque le falta conocimiento, no es porque le falte unción. No. O sea, hay muchísima gente que tiene unción, pero tan desconectado del conocimiento. Sí. Y eso es, al final, eso es muerte. Entonces, esta mujer analizaba y decía que muchas personas han vivido experiencia y esa experiencia ha generado una serie de sensaciones. Nosotros sabemos un poquito de dopamina, conocemos un poquito de oxitocina, conocemos un poquito de cortisol y cada experiencia genera una serie de emociones, sensaciones, donde la persona conecta la experiencia con la sensación. Pero lo maravilloso de lo que ella decía era que cuando la persona viene y recuerda días después la misma experiencia, también va a revivir lo que emocionalmente la persona manifestaba. Por ahí hay un filósofo que yo te voy a mandar el dato que se llama Byung-Chul Han. No se duerma, estamos hablando de la mente, porque al final del día la mente es el que a usted le da le hace sufrir, le hace llorar, le hace alegrarse. A veces tienes la bendición de Dios, a veces tienes la respuesta de la oración ahí en tus manos y la mente no te la deja creer. El pensamiento viene y se revela y simplemente te hace creer la película que el propio pensamiento se está produciendo.
Pero como no tenemos conocimiento, no tenemos entrenamiento, no tenemos recalibración mental, no tenemos renovación de mente. ¿Y cuál es el resultado? Una iglesia cautiva cuando la llamaron a ser libre. Así es. Cristo dijo, yo vine a dar libertad verdadera, y eso tiene una razón de ser. Es que muchas personas iban a ofrecer una libertad que no iba a dar libertad verdadera. Entonces, es lo que Cristo quiere traer. Esa neurocientífica hablaba de eso, y ahora lo conecto a lo que vamos a hablar. ¿Cuántas de las experiencias que nosotras hemos vivido, que se quedaron en el pasado, que están allá, al día de hoy la estamos reproduciendo desde el mismo escenario emocional, por no justamente entender lo que la renovación de la mente te trae y cómo aprovechar el tiempo hasta que la mente se deshabitúa de pensar mal, de pensar triste, de pensar ansioso, de pensar afanado? Así abrimos el podcast de este momento junto con Mariel y la pastora Kenia. Mariel, el escenario es tuyo. Bueno, mi experiencia con la depresión no es de 2 días. Y yo tengo una amiga que me dice, Mariel, no hable tanto de qué tantos años tú duraste en depresión, pero se me hace necesario siempre recalcar que son 20 años, porque en 20 años mi mente cambió. Claro. Mi codificación mental cambió de ser una persona que amaba a Dios, que estaba en el evangelio, a ser una persona que rechazaba todo lo que tenía que ver con evangelio porque yo lo codificaba como abandono. La depresión te cambia hasta tu esencia. Y yo pasé de ser una niña con luz y color a estar apagada, donde yo sentía, y yo lo describo, que a mí me perseguía, yo vivía con una nube negra. Entonces, cuando usted hace la pregunta, ¿está la iglesia preparada para lidiar con la depresión? Claro que no. Porque, y me voy a remontar al año, o sea, hace 20 años atrás, cuando yo caigo en depresión, a mí se me decía que primero yo tenía un demonio, que yo estaba siendo atacada porque yo estaba en desobediencia. Y yo, pero no, porque yo estoy trabajando en ministerio a tiempo completo, yo no estoy en desobediencia. Yo era una niña que simplemente amaba a Dios. Que quizá estaba en desobediencia, sí, pero yo en ese momento no lo encajaba. Y yo decía, es que yo he sido desobediente en tal, o estoy en esto, estoy en pecado. No, o sea, simplemente me daban unas excusas que no me daban respuesta. Y a la luz de la palabra era, mira, aunque David tuviera atormentado, aunque David estaba en el Seol, no sé qué, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Algo hiciste tú. Entonces era la culpabilidad doble. Qué coraje cuando uno no sabe, cuando se explica lo que Ujú. alguien está viviendo, culpándole porque no se Sí, puede explicar que lo que Dios está permitiendo simplemente, aunque no se entienda, claro. Dios lo está permitiendo. Qué duro es tirarle la culpa a alguien que ni siquiera entiende lo que está Yo no viviendo. entendía ni lo que me estaba Wow, pasando, no, o sea, yo sabía lo que era la tristeza, pero la depresión per se, definición de depresión, yo ni entendía cómo funcionaba el cerebro. Más para adelante, te lo cambia. más para adelante, claro, o sea, tenemos neurotransmisores, dopamina, serotonina, GABA, todo eso, señores. El hecho de que tú te levantes en la mañana, cepillarte los dientes, tus neurotransmisores te permiten levantarte, tener la energía para tú cepillarte y querer hacer, o sea, Claro. por eso es que cuando uno entra en depresión, los hábitos normales que son bañarse, cepillarse, lavarse, todo por ahí abajo, se te va. ¿Por qué? Porque se bloquea el lóbulo prefrontal, que es lo que te hace tomar decisiones cotidianas. Y No tú dices, no, puedes. pero anímate. Tú no puedes pedirle a un depresivo que se anime O pon de tu parte. o pon de tu parte porque no es un asunto de voluntad. La depresión enferma tu voluntad de hacer las cosas. Entonces, cuando yo iba y buscaba o una ayuda en la iglesia o yo iba a donde un psicólogo, primero yo estaba en negación. Yo decía, los cristianos no van a psicólogos porque Dios me tiene que resolver esto. Como si una persona con diabetes dijera, no, 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 yo no voy ahí para que me resuelvan la diabetes porque Dios tiene que resolverme la insulina mágicamente. Pero tú sabes, a mí me pasó, yo tengo una hija que la voy a traer, Dios me permita traerla a un podcast contigo. Ella es neurodivergente, ella es autista. Yo no la parí, pero para mí es como si yo la hubiese parido. ¿Sabes a cuántos psiquiatras nosotros fuimos? A más de 17 psiquiatras. Yo anduve desde Santiago hasta no sé qué parte del país buscando respuesta al diagnóstico de ella, donde actualmente la última psiquiatra, Oppenhauer, creo que se llama. Desde aquí le doy Dios mío, fue un ángel que Dios trajo en esta etapa del camino. Bendito sea Dios por esa mujer. Fue la única psiquiatra, y hemos pasado por lo mejores, que si yo suelto nombre aquí
y digo lo que han hecho los psiquiatras, que han tratado a la que va a venir al podcast en lo adelante, no van a quedar. Aquí la gente de renombre, psiquiatra de nombre, no quiera tú saber. Aquí hay una que trabajaba para la policía, es lo único que voy a decir. Que esa me hizo una crisis. En el carro, se iba a tirar del carro. Yo llamaba a la psiquiatra a ver si me atendía el teléfono. ¿Y tú sabes lo que hizo? Después de detonarla en una consulta, hablarle de cosas, detonarla, porque imagínate tú, abrir trigger, Claro. trauma y de todo. Cuando yo vi que en las Américas esa muchacha se me iba a tirar, porque a toda esta no es mi hija de sangre. ¿Qué hubiese pasado si me tira? Mira, yo los últimos 10 años, 11 años, 12 años, yo he tenido que aprender fe a la mala, solamente con ese caso. ¿Y sabes cuándo le dieron el diagnóstico? ¿Quieres que te diga? La semana pasada. Que ella entró y le dijo a la doctora, ¿qué yo soy? Yo soy narcisista. Y la doctora le dijo, no. Mija, yo no te pedí permiso para decir esto, pero bueno, no importa. Ella le dijo, yo soy narcisista, y la psiquiatra le dijo, no. Yo soy psicópata, no. Yo soy sociópata, no. Porque eran los diagnósticos que le decían. Claro. Yo soy borderline, no. ¿Tú sabes cuántos psiquiatras la tomaron a ella como borderline? Ay, Dios. Y la medicaban como borderline. Y si usted es cristiano y usted no sabe de eso, usted tiene que empezar a entender, porque vamos a la era donde la salud mental va a ser el gran problema de la iglesia. Borderline, trastorno límite de la personalidad. Así la trataban. ¿Sabe lo que le dijo la psiquiatra? No, tú lo que eres autista. Tú estás oyendo. Es simple ver tus rasgos. Tú eres autista. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? La gran mayoría de personas en la iglesia en este momento está viviendo una situación de salud mental. Tenemos de 10 creyentes, ¿cuánto, Perla? En salud mental. Como 8. 8. Donde a mucha gente se le está diciendo ese espíritu de suicidio, y no es un espíritu de suicidio, es un pensamiento suicida, que no se confronta a la luz no solo de la palabra, sino de la estrategia que el Espíritu Santo es capaz de dar cuando tú enseñas la palabra profundamente. Yo quiero tomar eso y quiero que ustedes me digan, porque en el momento que yo caí en depresión, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora de la depresión. Yo pensaba que los pensamientos de muerte que yo tenía, eso era un espíritu de suicidio y que yo me iba a morir. Pero para el que no esté viendo, el pensamiento de muerte es completamente diferente al pensamiento de suicida. El pensamiento de muerte es un pensamiento de derrotista y quiero que acabe esto ahora porque me siento mal. El pensamiento suicida tiene una intención, tiene una idea. Me voy a hacer tal cosa, con tal cosa, lo voy a planificar, tiene una planificación. Pero en ese momento, con mi inmadurez, yo juraba que eso era un espíritu, pero yo me sentía la mente turbada, el espíritu turbado. Cuando yo oraba, más o menos se mejoraba. Sin embargo, todo a mi alrededor decía, es que tú tienes que entrar en ayuno y oración porque hay entes que no se van si no es con ayuno y oración. Entonces, en este momento que hay cristianos lidiando, tú dices que no es un espíritu. Yo entiendo que sí, porque la turbación que yo sentí en ese momento, eso no era de Dios, eso era del mismo diablo. Entonces, ¿qué hacemos con tanta información que hay en la parte psicológica, en la parte cristiana y la Biblia que dice que hay que con ayuno y oración que se van algunos bichos? No, Ok, la Biblia habla de ayuno y oración a la incredulidad. Incredulidad. Ah, no son los espíritus. ok, mire, Incredulidad. mire, Y lo habla claro ahí. ok, mire qué es lo que pasa. Bendito Dios. Hay cosas, yo cuando me toca enseñar, hay cosas, hay dispensaciones y cada dispensación, cada tecnología, mire, la tecnología ha abierto nuevos ministerios que tú no lo contemplas de manera de per se en la Biblia, pero por el discernimiento. Entonces, el asunto de los problemas psicológicos y de los problemas mentales, eso ha detonado que los pastores tienen que coger el curso de diplomado de salud mental. Ahora, hay un hilo estrecho entre la parte psicológica y la parte espiritual. ¿Cómo opera un problema? ¿Qué es una depresión? Una depresión no es más que una frustración sentimental, emocional, por algo no logrado, por un trauma no superado. Porque para hablar de depresión hay que hablar de la raíz.
La iniquidad que habla la Biblia, ¿de dónde se origina? Por la iniquidad, el pecado, la caída adámica. El pecado, ¿de dónde se origina? Porque el problema es que para tú dar un buen diagnóstico, tú tienes que saber el origen. Pero tú no te puedes creer lo suficientemente sabio y lo suficientemente intelectual para tú irte de manera per se a la ciencia y para tú irte de manera per se a lo que es el espiritual. Hay gente que tienen problemas de demencia que no son demonios. Son cosas ancestrales que usted lo lleva donde un psiquiatra, se le da un medicamento. Hay gente que los problemas lo llevan, que le altera el sueño. ¿Qué es la etapa del sueño? Es la etapa que Dios organizó. Yo soy así orgánica. A veces me pongo dique bocona, pero me gusta educar al pueblo. Pastora, el diablo se me levantó a las 3 de la mañana porque me gusta orar. No se te levantó ningún diablo, mamá. Tú te levantas a las 4 de la mañana, tú haces desayuno, tú comes, te vas para el trabajo, llega a las 6, te pones a ver Netflix, te acuestas a las 3 para levantarte a las 5. ¿Y tú te crees que fue el diablo que te hizo la guerra a las 2 de la mañana que tú dices que no puede orar? Deje su payasada. Usted tiene un cuerpo que tiene un sistema de un organismo y que el Eterno creó ese cuerpo para que descanse, para que su cerebro esté tranquilo. Y cuando usted altera ese ciclo, a usted se le desencadena. La pastora Kenia se desencadenó. No. A la pastora, no, yo tengo que cuidarme. Yo soy una mujer de 50 años. Y yo soy una mujer que tengo una condición. Ya yo me desmonté de los aviones. Yo tengo que desestresarme. Porque la mujer que hablaba lengua, a la pastora le cayó un demonio. No, es que yo tengo un cuerpo que el país mío lo hizo, papi. Y tiene codificaciones y condiciones. Y cuando yo no hago lo que tengo que hacer, el cuerpo es como un transformador. Que si son 110 y yo le pongo 500 voltios, ¿qué va a decir? La pastora Kenia tiene un demonio. No, la pastora Kenia no comió bien. La pastora no estaba ayunando. La pastora se pasó de guagua en guagua y la pastora no se cuidó. Entonces, este es el tiempo que los pastores tienen que estar dejando de decirle a la gente: siembra, honra al profeta. Capacitación del conocimiento humano, el genoma humano, el cuerpo tiene cosas, tiene funcionabilidad. Y cuando usted como líder de manera per se, usted no maneja estos datos, de repente hay una persona que lo que tiene es un exceso de trabajo, se está durmiendo, tiene insomnio, no ha dormido, se le desencadenó un espíritu de locura y tú estás diciendo que es un demonio. Y tú lo vas a llevar donde todo y el doctor lo que le va a decir: usted lo que tiene es estrés, cierre agenda, descanse, coma bien y duerma bien. Ahora, hay problemas de depresión demoníaca. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, no es que la depresión es un demonio, sino es que Satanás tiene una naturaleza. Satanás, cuando ve tu vulnerabilidad en una área, entonces él manda. Si a mí en el mundo no me hacía la guerra el espíritu de chisme, a mí no me va a visitar un espíritu de chisme. Porque Satanás, la sangre del pacto, los reprenda. ¿Qué él le hizo a Cristo? Él no le trabajó a Cristo en el ego. Claro. Por eso Cristo no fue tentado desde sus debilidades. Hay dos tentaciones. Hay una tentación que es el producto de tu concupiscencia, pero hay una tentación que es producto de tu necesidad. Se le fue el marido, se le fue la mujer al camarógrafo. Ay, se fue para Colombia a ministrar. El está hablando Dios, varón. Avivamiento y jubileo. Pasa una hermana mal vestida. El varón es activo, tiene íntimamente. El corazón alegre. Eso no es un demonio. Es que él tiene una necesidad de que el cuerpo le dice que avivamiento y jubileo, pero la esposa de él está en Colombia. Entonces usted tiene que saber cuando usted tiene una necesidad a cuando es una entidad demoníaca. ¿Qué tenía Cristo? Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, pero Cristo no fue tentado porque Santiago dice una palabra. Cuando tú eres tentado, no dice que eres tentado por Dios, no diga. Si no, pero Cristo no fue tentado porque en él no había pecado. Cristo fue tentado por una necesidad. Entonces, hay que poner en contexto la depresión. Mi amor, nadie se deprime danzando. Nadie se deprime hablando en lengua. Nadie se deprime comprando cartera bonita. La depresión tiene un detonante.
Y cuando el enemigo te ve en esa condición, se monta en esa ola Claro. y aprovecha tu vulnerabilidad. Y si tú no te le sacudes, no es que la depresión no es un demonio, pero él se monta en la ola. Ojo aquí. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el campo de operación de la depresión? La mente, completamente. Entonces, vamos a puntualizar. Porque es un trastorno que afecta tu estado de ánimo y el estado de ánimo te hunde más y por ahí se va todo. Entonces, vámonos a cuántas veces la Biblia en el Nuevo Testamento habla del diablo. ¿Cuántas veces aparece el diablo hablando en la Biblia? Hay 66 libros y él no habla en más de 5 libros. En 3 libros. Génesis, Job, Job y Mateo. Y Judas, habla de Judas, en el libro de Judas. Sí, pero Judas lo cita, no el diablo hablando como tal. ¿Entiendes? Judas lo cita a él. Sí. Pero Dice que no- cuando contendía. Exacto, pero no es que el diablo aparece. ¿Qué es lo que está pasando? El desconocimiento nuestro de Cristo. Nosotros cuando venimos a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era el estado de la mente espiritual cuando vinimos a Cristo? Era una mente muerta. Jesús nos hace hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Comienza en el creyente una nueva naturaleza que requiere alimento. El ADN es una cosa. Tú hablaste de Francis Collins hace un momentito, o me pareció, que fue el padre del genoma humano. Ese tipo él descubrió cómo funciona la genética, el genoma humano. Ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta que el ADN tiene contenido toda la información de tu organismo, tu ADN dice cuál va a ser el tamaño de tu hígado antes de que tu hígado tenga el tamaño que debe de tener. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay una información genética que necesita un tiempo para poder verse, pero ya en ella está por completo la información de lo que va a ser. ¿Qué le pasa a la mente del creyente cuando viene a Cristo? Que le hablan de todo menos de Cristo. Le hablan de todo. A ti te hablaron de todo, De pero, todo. pero no te hablaron de que cuando Dios permite algo, tú tienes que aceptar lo que Dios permite. Y cuando la mente entra en una contienda con lo que Dios permite, se abren espacios donde la mente es llevada cautiva por las emociones. ¿Cuáles emociones? La de la tristeza, que luego se vuelve un sentimiento, porque emoción y sentimiento no es lo mismo. No. La gran mayoría de personas convierte en sentimiento una emoción que pudo ser simple. Entonces, en tu caso, Mariel, mira, a mí cuando los hijos de Dios están expuestos más al diablo que a Cristo, a mí me da grima. Porque eso me habla a mí de que no se conoce el rey de este reino. ¿Cómo usted me va a decir a mí que al que le quitaron, y mira, y te puedo decir que Dios me ha permitido tener un ministerio de liberación, que yo evito demonios caer. Pero una cosa es la operación del diablo fuera de la iglesia y otra cosa es la operación del diablo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros todavía, pastora, no estamos al día. Entonces, sí hay depresión, ojo acá, donde el diablo saca ventaja, porque claro, primero, el diablo no es omnipresente. Satanás tiene envíos de demonio custodiando la vida de los hijos de Dios. Eso es obvio. Ahora, ¿dónde el diablo encuentra vulnerabilidad? ¿Dónde los demonios encuentran vulnerabilidad? Donde Cristo no es formado en la mente y el pensamiento del creyente. Y otra cosa, pastora, ¿dónde encuentra Satanás legalidad? Cuando tú no aceptas la voluntad del Padre. Ahí vamos al A mí, conocimiento. ¿qué me pasó a mí? Claro. Porque, pastora, Pero gloria a Dios, Pero espérate, pastora, tú diste en el clavo. yo entré en depresión. Espérate, tú diste en el clavo. Tú diste en el clavo. La razón fue que no aceptaste lo que Dios permitió. ¿Sabe cómo se llama Pregúnteme eso? qué me dio depresión. ¿Qué te dio depresión? Pastora, la gente, mire, pastora, y voy a decir algo. Hubo un momento determinado de mi vida, mi pastora, que yo me sentía maldita. Yo me hice un autoanálisis. Por eso voy a hablar en ese capítulo, el silencio de Dios. ¿Por qué?
Porque la gente cuestiona a Job, que algunos teólogos y algunas corrientes de pensamiento dicen que Job era un personaje ficticio, mas no era así, Claro que porque no. el Padre lo validó y Cristo también, y Cristo no valida lo que es una parábola. Job Ujú. no es una alegoría y no es meramente un libro que el canon lo declaró como de sapiencia, es algo verídico. Yo pasé toda la 21 en brica, como dicen los dominicanos. Negra, yo entré. A mí la depresión se me detonó un joven que tengo como una hija, me le dio un espíritu de demencia en Venezuela. Mi primogénita tenía situaciones matrimoniales que por ética no tengo que decir eso, esos son problemas familiares secretos de Estado. A mi esposo se le murió un hermano. Otro integrante de la familia al poco tiempo se Pérdida. murió. Y yo estaba sentada, y problemas espirituales, económicos, y yo estaba sentada. Y de manera per se, yo escuché cuando esa voz a mi oído me dijo, yo sentí que algo se me desprendió del cuello y esa voz me dijo, sal corriendo. Y yo le dije, el Señor te reprenda, que salga corriendo ¿para dónde? No voy para ninguna parte. Mire, mi amada. Y a mí se me detonó un asunto que yo acostada en mi cama, yo me levantaba y el corazón me saltaba. Ataque Y de algo me pánico. decía, ay, él te va a dar un infarto, te va a Ansiedad. dar una cosa, Así te se va a llama. morir. Y mi esposo salía, yo sé de depresión, tú no lo sabías. Mi esposo salía a las 2 de la madrugada en plena pandemia a llevarme para el médico. Y cuando me hacían la glicemia, cuando me hacían todo, la pastora Kenia no tenía nada, pero me atacó un insomnio que no podía dormir. Y cuando yo supe que no había diagnóstico médico, dije, diablo, la sangre del cordero te reprenda. Y inquiría. Y la gente decía, y un predicador, un pastor públicamente, hay que orar por la pastora Kenia. Hay que saber lo que ella hizo. La pastora Kenia se Sí, volvió porque loca. cuando tú tengas una Claro, porque es su oscuridad, pecado. Pastora, y yo me acosté en la cama, pastora, y yo Señor, lloraba. reprenda. Y yo le decía a mi esposo, yo me despedí. Ay, cuídame mis hijas. Ay, mi muchachita, se no me la deje, pastora, oiga la estupidez. Ay, Dios mío. No, estupidez no, pastora. Era tu Marcos, realidad pero en oiga, ese pastora, momento. gritando, ay, mis hijas son niñas. Ay, Señor, ¿y quién me va a mantener a mis hijas? Ay, Señor, mi esposo está enfermo. Ay, mi hermano que era el diplomático que mantenía a mi mamá. Ay, ¿quién le va a comprar los medicamentos Mira a lo que mi está haciendo, mira mamá? lo que hace la mente. Párate. La ansiedad. No solo la ansiedad. Mira lo que hizo la mente de ella. Ciclo. Fue a buscar. No. Sí. Cuando mi papá murió, mi papá lo asesinaron a los 16, yo teniendo 15 años. Mi papá fue asesinado. Y lo asesinaron porque él no quiso que lo salvaran. Él golpeó al médico el 31 de diciembre y el médico, yo lo escuché que le dijo a mi mamá, lo hubiésemos podido salvar, pero él no quiso. Él no me dejó operarlo. Y yo lo escuché. ¿Tú sabes cuándo yo vine a visitar la tumba de mi papá? Hace como 7 años, 8 años atrás, o 9 años atrás. Y yo tenía 15 y yo tengo 54 felices años. No se nota. Pastora, míreme. Espérate. Yo estaba en la bañera de mi casa. Yo te voy a hablar, voy a abrir un espacio porque entiendo que hay gente que en este momento necesita entender esto que te pasó a ti y que a mí me pasó. Yo estaba en la bañera. Yo vine de Moca, limpié el cementerio, llegué a la casa, a San Pedro de Macorís 3 días después. Y en la bañera sentada, yo vengo a llorar por mi papá. Pero yo no solo lloré por mi papá. En ese momento, la mente fue a buscar otro escenario de tristeza inconclusa, de tristeza no tratada, de tristeza no aceptada, de situación provocada por Dios para mi bien, aunque yo no lo viera así. Y yo veo que mi mente va y lo busca y viene y hace un anclaje. Y no solo ese, va y luego y busca otro. Eso es la depresión. Y el Espíritu Santo en ese momento me dice, detente. Porque lo que tu alma está haciendo es buscando. 1, 2 y 3. Todos los ciclos internos de tristeza Para hundirte. que están inconclusos para hacer anclaje y moverte a otra tristeza mayor. Para mí fue tan impactante lo que me estaba pasando que yo en ese momento me paré, me quité el jabón. A mí no me dio tiempo a quitarme el agua. Yo me sequé y me senté a escribir. Entendí que el espacio en el que Dios me estaba permitiendo experimentar eso, en mi caso, no era un espacio depresivo, era un espacio transitorio, emocional, para conocerlo y poder darlo a conocer. Pero al oírte a ti, fue como si el Espíritu me llevara allá.
En tu caso, se hizo estacionaria. Empezó a buscar de aquí, y es lo que hace la tristeza, no el demonio. Pero mire algo, pastora. Entonces, ¿qué detona? Voy al médico. Lo que me detonó fue la condición de la diabetes. Y sí, los demonios se estacionan en una depresión. Con todo el mundo que yo hablaba, a fulano le mochan los pies, a fulano le dio un infarto, a fulano le dio una cosa, te va a morir, te va a dar una qué sé yo qué. Y yo lloraba. ¿Y quién va a pagar casi el $500,000 que debe mi esposo porque emprendimos un negocio en plena pandemia? Ay, ay, ay. Oye, la barrabasada, mi humanidad y el enemigo y la acusación de la gente. Yo parecía un zombie. Yo tenía que medicarme, yo tenía que beberme 9 pastillas. Yo lloraba como una niña. Y cuando yo le dije a Dios, mira, tú me conoces, yo te conozco. Tú sabes que yo no ando en justificación. Tú eres 1000 veces santo, la que no sirve soy yo. Lo que tú hagas está bien hecho, pero yo necesito, papá lindo, declárame mi maldad para yo irme delante de ti, no a justificarme. Y yo le dije, Señor, declárame mi maldad para yo pedirte perdón. Yo no tengo problema. Yo no ando siendo la gran ministra. Y mi depresión fue el producto. ¿Sabe qué me dijo un Francis Peralta, un profeta evangelista, y Jaciel Rosado? Dice el Señor que lo que Él te permitió pasar fue como a Job. Te pidieron en el cielo y el cielo aportó a ti. Y después de esto viene gloria. Y yo lloré y yo me despedí de mi familia. Y yo no me quería bañar y yo no quería comer. Una mujer que le gusta tanto comer, se me fue el apetito. Y yo decía, ay, Mirna y Dioneiri, mis hijas. Y yo decía, ¿y ahora? ¿Y quién me la va a criar? Y mientras yo hablaba, el cielo se reía. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me pasó como a Jacob. Mientras Jacob lloraba, donde estaba José, el padre decía, a la mamá tuya tú eres que la va a mantener, le va a comprar los medicamentos, a tu marido tú eres que le va a ayudar a pagar la deuda y a tus hijas la va a mantener tú. Pero ¿cómo? Yo lo voy a hacer. Amada, y esa depresión fue una antesala que Dios usó para llevarme, para quebrantarme, para darme a entender mi vulnerabilidad y que la vuelta es Cristo y que el que está bueno es Él, para que yo no me crea la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo yo superé la depresión? Porque yo tenía un marido que se me paró en 2 patas, me dijo, te equivocaste, tú te equivocaste. Te voy a echar agua en la cama, usted se va a parar de ahí. A usted Dios no le ha dicho que usted se va a morir. ¿Cómo yo superé la depresión? Entré en un nivel que nunca, 6 y 5 horas de oración. Y el miedo, porque yo no quería entrar en un espíritu de demencia. Y empecé a llorar y el Señor empezó. Y luego del proceso me lleva a Excelencia Cristiana. Y la gente cree, ay, la pastorita que está en las redes. No, mami, yo no soy un show mediático, ni me llevan los hombres. Yo soy una mujer con 19 años, procesado. Ahora, ¿para qué Dios la permitió? A mí me dijo, el profeta dice Jehová, que lo que tú estás pasando no es por pecado, es que Él lo está permitiendo para quebrantarte, porque viene gloria. Te veo en escenario. Jehová te levanta como punta de lanza y te levanta entre tus hermanos como José. Entonces, yo sé lo que es una depresión. Todo te da igual. Tú no quieres comer, como dice la pastora, tú eres un imán donde tú solamente alas lo negativo para tú entrar en un espíritu de conmiseración y entrar en un espíritu de victimización. Y si tú no tienes a alguien que te empuje y te lleve a tu realidad, tú te hundes en la depresión. Yo quiero establecer 2 cosas. La depresión clínicamente, o sea, tiene criterios, tiene síntomas específicos que el libro de que usan los psicólogos, el DSM-5, establece que si tú cumples con esos criterios, pues entonces tú estás en depresión, o sea, tiene que ser diagnosticada. Pero cuando tú eres cristiana y tú no tienes ningún tipo de información, tú entiendes que todo eso que es tristeza, apatía, no me puedo levantar, no quiero salir, es causado por un espíritu. Entonces, cuando a mí me pasaba que yo no encontraba respuesta ni en la iglesia ni en la psicología. Que es de lo que se trata este podcast. O sea, Exacto. el que está allá Exacto. oyendo esto y está viviendo lo que se está hablando, va a decir, pero está hablando conmigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo necesito?
porque de eso se trata lo que Dios está permitiendo que aquí se hable. O sea, estamos ante la era, la gran mayoría de personas está enferma de salud Sí, mental. Claro. sí, La sí, gran pastora. mayoría de personas está lidiando Ujú. con problemas severos emocionales Sí. y la iglesia ahora mismo tiene que ser entrenada y recalibrada en cómo lidiar con eso. Ujú. Usted debería, Re- pastora, de armarse un seminario porque usted es una mujer capacitada. Claro. Lo que pasa es, pastora, que los ministros, los pastores y líderes tienen que darse un baño de humildad. Tú no eres todólogo, usted lo está hablando. Hay que buscar personas especializadas en el espíritu y en el conocimiento para hacer una dualidad. Hay que capacitarse. Ya no es Rambo, saca Ujú. la bazuca, saqueo, bájate del árbol. Es una realidad que está golpeando la iglesia y la humanidad. Y la respuesta de manera per se la tiene que tener la iglesia. Pero como usted dice, mi rubia, hay que tener un equilibrio donde la pastora Kenia de Mil, por la iluminación y la sabiduría que Dios le dio. No, mi amor, mira, tú lo que tienes es una condición conductual. Lo tuyo no es demoníaco. Yo voy, a eso voy. Hay muchas personas que están lidiando con el producto de su propia iniquidad y no lo saben. Sí. Se le llama demonio a algo que puede ser fácilmente la necesidad de control. Hay gente que en este momento no es con el diablo que está peleando, es porque necesitas controlar la situación. Y cuando pierdes el control, viene un detonante a tu interior tan desequilibrado que llegas a ansiedad, llegas a estrés, Ujú. llegas a negatividad y a un sinnúmero de cosas porque perdiste el control. Entonces, ¿cómo identificas, cómo le pones nombre a lo que realmente está detrás del telón y que no es el diablo? Claro. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Es a través del conocimiento, la iluminación y la revelación de la palabra. Si tú estudias, Mariel, lo que es la iniquidad, o sea, ¿cuánta gente le dijeron que la iniquidad tiene que ver con demonios? Número 14 te dice a ti bien claro, la iniquidad no tiene nada que ver con demonios. Pero hay una ideología, y es que creo que estamos también llenos de mezcla, que dice, no, vamos al seminario de iniquidad y lo que te enseñan es a lidiar con demonios generacionales de que si yo cuánto. Cuando tú ves que el profeta Ezequiel te dice a ti, es que ya no se va a decir más que la dentera de los hijos es por culpa de los padres. Entonces, no hay un conocimiento de que el patrón de conducta afecta a mis hijos. Claro. Si yo tuve una conducta tal y yo no lidio con lo que esa conducta realmente genera, yo voy a llevar a mis hijos a la misma práctica que yo. Pastora, es que yo no le puedo llamar demonio Pero, a algo que es conductual. pero mi amor La querido, esencia, pastora, en el huerto del Edén, eso fue lo que fragmentó el alma. Somos tricótomo, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando yo no entiendo de que yo tengo una naturaleza adámica caída, que yo tengo frustraciones, que no fue que el diablo me la provocó y hay mucha Oh, depresión, por que no eso, son depresiones que fueron, ay, cuando yo enseñaba liberación decía, mi amor, tú no me puedes decir a mí, ay, que yo me casé con el hombre malo, que mami era mala, pero bandida, la mãe tuya no era evangélica. Y te dijo que ese era un delincuente que no trabajaba picaflor. Y si enamorado de ti, te enamoró a la vecina, no venga a decir que fue un diablo. A usted se le mostraron los reales códigos de ese perverso. Tú te quisiste aferrar a algo que no servía. No venga a hablar de ahí, no venga a hablar de que tú estás frustrado. Usted hizo su lío. Entonces, ¿dónde está el asunto del reconocer? Porque algo que me enseñó Dios en liberación es, pastora, pero todo el mundo no puede estar en contra mía. Y que yo sembré para yo de cosechar ciertas actitudes. Entonces, una cosa es los demonios y otra cosa es mi mala elección. Entonces, yo no puedo cambiar porque, pastora, toda acción tiene una causa. Yo no puedo pensar que yo voy a sembrar hierro y me va a salir una mata de mango. tú estás hablando de algo que para mí en este momento necesitamos recalcar. Tú estás hablando, has mencionado la palabra conducta por más de 5 ocasiones. ¿Está la iglesia en este momento entendiendo lo que su conducta genera? No. ¿Está la iglesia en este momento lidiando con el producto de su conducta? Perdón, pastora, mire que me veo hasta a veces está mal educada porque es que Dios me revela, pastora. Dios me perdona.
el apóstol Pablo no le podía llamar frustración a sus acciones. Yo vengo al evangelio, pero yo vengo con un paquete de cosas. Que yo me casé, me enamoré de 10 mujeres y tuve 10 muchachos y ahora estoy depresivo porque le quiero servir a Dios, pero no puedo. Dios te perdona, pero hay algo que tú arrastras, consecuencia de tu Tú conducta. estás mencionando la palabra frustración, 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 y el Espíritu Santo me dice detente, detente, detente. Ahora mismo la iglesia no tiene puesta la mira en las cosas de arriba. La iglesia tiene una serie de metas, de planes, de objetivos, de sueños. La gran mayoría de gente en este momento, Ay, venga, ay, venga. gran mayoría de gente en este momento lo que está es buscando la capa de José. Pastora, que no El tiene- sueño de José. están ¿A usted frustrados quién le porque dijo no que se la pueden iglesia? comprar la Louis Vuitton O y sea, no ¿quién le pueden ir a dijo a usted? Miami. A usted lo mandaron a tener la mira en la cosa de Anda, arriba. rabashenda. O sea, y en la iglesia hay que aterrizar otra vez la realidad del evangelio. Ay, que estoy frustrado. ¿Por qué? Porque Dios no me dio el marido que quería. Porque Dios no me dio la casa que quería. Porque Dios no me dio el sueño que quería. ¿Y a usted quién le dijo que Dios es un fabricador de sueños? La gran mayoría de predicadores que creen que Dios está para cumplir tu sueño. Por eso decía ahorita, yo no encontraba respuesta ni en la iglesia ni en la psicología tradicional. Yo iba a los psicólogos normales que no eran cristianos y yo le explicaba por qué yo había caído en depresión y me decía o que yo era una loca fanática o como visité al primer psiquiatra muy renombrado de este país y él me dijo, ¿por qué que tú crees que Dios está, si Dios está ocupado con los niños de África que se están muriendo de hambre, ¿tú crees que le importa lo que tú estás sintiendo ahora Y mismo? ahora. A ese nivel. No, que sí. El Las historias primer que yo tengo de los psiquiatra. psiquiatras. Y los psicólogos cristianos me abordaban como si fuera una parte demoníaca. Nadie me sabía explicar que simplemente yo tuve una desilusión tan grande que me deprimió todo mi sistema. Nadie me sabía explicar, mira, eso es falta de serotonina o falta de dopamina. ¿Y qué está pasando ahora? Que el ambiente ahora es peor que el que estaba antes. Esto que tenemos en la mano es un chupador de dopamina. Cada vez que estamos aquí, esa pantalla azul se mete en los ojos y nos va chupando, 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 chupando. Por eso no lo podemos dejar, porque es adictivo. Y le culpamos a la depresión. Ay, no, es que yo tengo que tomarme el antidepresivo. Tenemos la pantalla que nos chupa la dopamina Claro. todo el tiempo. Entonces no hay Y conocimiento. Y no nos podemos quejar de que a las 3 de la mañana nos está despertando el diablo, porque que esto te chupa todo, toda la energía. ¿Y qué pasa también? Nos despegamos de la naturaleza. ¿Cómo yo empecé mi proceso de liberación? No fue orando. Fue un año antes, cambiando la alimentación, a retirar todos los alimentos proinflamatorios que inflamaban mi intestino y que inflamaban mi cerebro. A coger sol todos los días, como ponían a los bebés al sol, así. ¿Para qué? Para yo tener dopamina real del sol. Pero, ¿sabes? Perdón, vitamina D del sol. Pero- Y hacer grounding. Me iba para el botánico todos los días a quitarme los tenis para pegarme de la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día nosotros Pero el somos... psiquiatra no te va a decir eso porque el antidepresivo y la farmacéutica es un interés Claro, de no. meterte un antidepresivo, pero no te dice, cógete vitamina No, sol, es que vitamina del sol. Es que generalmente esos psiquiatras reciben una bonificación por cada receta que hacen. Claro. Por eso A que le ellos no ponen les su nombre. interesa que tú te sanes. Pero por eso la iglesia en este momento no puede seguir perdiendo el tiempo. ¿Y tú sabes por qué tú caíste en depresión? Porque tú eras una niña. Aunque Era tú muy no lo vulnerable, creas, claro era que tu sí. inmadurez. Claro que Todo sí. eso fue un detonante, porque yo te aseguro a ti que cuando tú te sientas hoy a mirar, tú te ríes y tú dices, pero verdaderamente que yo era una niña. Y eso era lo que me tenía depresivo. Claro. Tú hubiese Claro. tenido la madurez que tienes hoy. O me hubiese juntado con gente con esa madurez. Y tú no hubieras Gracias a pasado. Dios que yo tuve a mi mamá, que era un tulpen, me decía, párese de ahí, carajo. Vamos a era que me llevaba arrastrada donde los psicólogos, psiquiatras, ella también buscando información. ¿Por qué? Porque cuando ella llamó al pastor, con la persona que yo tuve el lío, el pastor le dijo, no te preocupes, yo me voy de viaje y cuando yo venga, yo me voy a amarrar a Mariel y no te preocupes, hasta la jipeta y la vamos a ayudar y la vamos a sacar de ahí. Y pasaron 20 años y ese pastor nunca llamó. Y yo no quiero echarle la culpa a los pastores, porque no es un asunto de echarle la culpa o que yo estoy aquí, no, porque por ti yo caí en depresión. No. Es que fue todo que jugó en contra. Y es ahí, todo. Y tienes que... Lo mío, lo de él, la decepción, la inmadurez. La todo. pastora te dijo algo cuando estábamos detrás de cámara que yo lo voy a traer ahora a la luz. Cuando venga el tiempo del cumplimiento. Fíjate que cuando Juan el Bautista comienza el evangelio, comienza a predicar, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. La depresión en tu vida tiene un tiempo de cumplimiento. Cuando se cumple ese tiempo de cumplimiento, va a venir a tu entendimiento la razón, el para qué, el por qué. Va a venir así como que una impartición de sabiduría, de inteligencia espiritual que te va a dotar
de lo que requieres para que puedas hacer lo que requieres hacer. Pero ahora mismo lo que creo que Dios está permitiendo es que tu mente sea rehab. Es como rehabituar tu mente a pensar en Cristo, a ser llevada a Cristo, a mirar a Cristo, porque ninguno de nosotros va a tener vida fuera de Cristo. Claro. Entonces, la iglesia en este momento es muy dada a mirar a Cristo el domingo, pero a mirar sus metas el lunes, a mirar sus sueños el martes, a mirar el miércoles las películas con las que quiere soñar. Y Cristo solamente se ha vuelto alguien ocasional. Y eso es un peligro. Sí. Eso es un peligro. La causa de tu depresión no solamente fue que tú eras inmadura. La real causa de tu depresión fue porque en tu depresión faltó el alimento sólido que pudiera explicarte quién es Dios en el momento en el que estás viviendo eso. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? ¿Qué profunda era la palabra que tú estabas comiendo? ¿Era una palabra para predicarle a otro o era una palabra para sostenerte a ti? La gran mayoría de creyentes tiene crisis de fe. Claro. Crisis de fe severa. Ustedes las dos han hablado de como de una aceptación y de aceptar la voluntad de Dios, o sea, que hay un propósito. En el momento que yo caigo en depresión, yo estaba en negación, porque yo no podía entender cómo a mí me habían dicho que yo iba a ser evangelista, que yo iba a ser intercesora, que yo iba a ser esto, que lo otro, tanto título. Y esta niña que tenía un amor y una pasión por Cristo cae en esta depresión donde no se puede parar de la cama. Yo estaba en una negación, no porque yo me creyera la gran ministro, es porque yo decía, ¿cómo es posible que a mí me ministraran todo esto y yo no me quiera parar de una cama ni siquiera a orar? Pero Y te voy a mami, decir ¿por qué algo. tú no leíste que Claro. Judas andaba con Cristo y lo vendió? Pedro lo negó. Pero- Todo lo que te pasó fue... Pero te voy a decir algo, porque mientras tú hablabas, el Eterno me bajó. Mira, yo le doy gracias por tu bendita depresión. Bendita la depresión que te procesó y que te llevó a conocer a Dios. ¿De qué tú ibas a testificar? Prostituta, bandida, pasé hambre, nada de eso. En ti se está cumpliendo y tú no lo has visto. Romano 8:28, mira, te voy a decir algo. La gente que son catapultados a llevar a niveles, yo me sentí maldita hablando lengua porque yo me estacioné. Le dije, Señor, pero mínimo yo tengo que ser hija de Lucifer. Pues yo soy tu hija y me guardo, pero a mí es que me pasan todas las benditas cosas. Y me di cuenta que Dios me dijo en Romanos 8:28, porque te voy a decir algo. Y yo no sé por qué Dios me pone a que te diga eso. Hay cosas que no son provocadas por el diablo. Ajó no fue el diablo. Acuérdate esto, dice la Biblia, que había un hombre en Ur de los Caldeos, varón, temeroso y apartado del mal. Porque si Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ¿tú crees que tú no eres un instrumento para Dios darte una lección? Cuando Dios te catapulte y te madure, tú vas a trabajar como una psicóloga. A ti se te van a acercar muchas personas con problemas de depresión. Porque dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No fue que Dios te metió, pero lo que el enemigo quiso hacer va a ser la punta de lanza que el Eterno va a utilizar en contra del reino de las tinieblas. Porque cuando alguien se acerque a ti, tú le vas a dar la misma directriz, le va a dar la misma sintomatología y va a decir, pero ¿y cómo ella? Porque si tú no sabes lo que es ser perseguido, tú no puedes hablar de persecución. Claro. Si tú no sabes lo que es caminar en fe, ¿quién es el más acreditado para hablar? ¿Por qué Jehová le llamó a Abraham el padre de la fe? Porque Dios lo puso a caminar en fe. El cielo no te va a acreditar tú siendo un ilegal. Y lo que el diablo toma para destruirte será la punta de lanza y el armamento que Dios te va a usar. Como decía la pastora, este es el tiempo. Tú vas a decir, no, de oída te había oído. No, a mí no me lo contaron. Yo duré 20 años. Mariel, y mientras oigo a la pastora, el Espíritu Santo me dice, no te calles y hazle saber. Yo conozco poco de tu vida. Hemos hablado mucho, pero realmente conozco muy poco de los detonantes posibles. Pero aprovecho para decirte lo siguiente. Cuando Cristo necesita llevarnos a nosotros a un entendimiento del Padre, del amor del Padre, hay cosas que tienen que quitarse para otras tener que ponerse. Me parece que en tu vida, el conocimiento de Dios como Padre necesitaba. Tú sabes cuando el amor de Dios tiene que revelársele a alguien, pero hay una distancia,
hay una separación, hay una semilla muy profunda de incredulidad, de separación, de, ok, Dios, ¿cómo tú eres esto y yo tuve que vivir esto con? O sea, no sé si tú me puedes Sí, entender claro lo que que te estoy sí. diciendo, Claro que pero sí. es como si el Espíritu Santo me hiciera en este momento de tener esto, que puede ser un podcast para mucha gente, para dirigirlo directamente a ti. El conocimiento que tú tenías del amor de Dios estaba distorsionado por una realidad que tú tuviste que experimentar. Claro que sí. Y una de las cosas por la cual tú tienes que darle a Dios en lo adelante gratitud se va a resolver cuando el tiempo de la depresión termine. Cuando esa estación termine por completo, porque hay gente en este momento que te van a señalar y te van a decir a ti, a sí mismo, no hable de tu depresión, deja de mencionar eso, tú estás en victoria. Mira, te voy a decir algo, vas a tener que entender que hay gente que a tu lado en este momento no va a saber cómo manejar lo que tú estás viviendo, porque Dios no le permite ni siquiera ver lo que tú estás atravesando. Y hay mucha gente en este momento que se adjudica que la libertad de Cristo no tiene tristeza en ella. Y te voy a decir, la libertad tuya no radica en que te sientas bien o te sientas mal. Radica en que Cristo es verdad y Él dijo que sus hijos son verdaderamente libres. No radica en lo que tú sientes, radica en lo que Él es. Y a esa realidad y a esa verdad es la que Dios tiene que llevarte. Tu realidad no es lo que tus emociones te están diciendo, es lo que Cristo está estableciendo desde lo más profundo de tu mente. Pero hay gente en este momento que como no conoce a Cristo en la aflicción, cree que Cristo necesita que todo el tiempo te haga creer a ti que tu victoria, que tu triunfo, que tú esto es emocional. Mi hermana, el triunfo suyo y su victoria no es porque tus emociones están bien, es porque Cristo vive en ti, punto. Y porque te llamó para salvarte. Quiero confirmarte eso porque si este año yo experimenté la verdadera liberación, porque yo me sentía atada. Yo sentía un hoyo ahí y siempre recalco que es ahí en el medio, que no se llenaba ni con medicamento, ni con Dios en ese momento, ni con oración, ni con nada. Mi proceso de liberación yo entiendo que el Señor llenó ese hoyo ahí. Y yo tengo un año llorando como yo nunca he llorado en mi vida, experimentando heridas de traición, de abandono, de engaño y de toda la vaina. Y nunca había llorado tanto en un año como este año. Sin embargo, yo siempre decía, coño, estoy dando gritos, estoy grave, estoy en sufrimiento, pero tengo esto lleno. Y Porque, me impresionaba, yo decía, algo está pasando, porque aunque estoy muy triste ay, directo, y ajá. estoy sintiendo los síntomas de depresión y el abatimiento aquí, Caminaste por yo fe. decía, Dios mío, hay algo que se llenó aquí que no se llenaba con Y el nada. Espíritu me dice, deténla y hazle saber, en tu caso no se va a cumplir lo que me temía me sobrevino, sino de todos mis temores Dios me va a librar. Necesitas entender que Dios no te va a librar a ti por lo que tú hagas, sino por quién es Él. Y por el Espíritu te digo que hay gente que tiene que enfrentar a la depresión con la realidad de Cristo y con la verdad de Cristo, no con la idea emocional de que tu victoria es estarte rigiendo. Mire, mi hermano, hay gente que está en victoria llorando. Pastora, y que hay algo muy poderoso. No podemos acondicionar las victorias. La victoria no tiene que ver de con quién tengo, lo que tengo, mi condición. Es un asunto de fe. Que aunque yo ahora entienda que está en el piso, porque al Señor no vio a un Pedro. El Señor no vio a un Pedro que le negó. Pedro se frustró. Pedro entró en depresión. Algunos eruditos y algunos exégetas dicen que lo de Elías no fue miedo. Lo de Elías fue un asunto depresivo. Acabó con los profetas de Baal. Pero una tal Jezabel entró en una depresión. Yo solamente he quedado. Han matado a tu profeta. El Señor le dijo, no, Elías. Yo tengo 7,000 que no han besado. Entonces, fue un punto muy fuerte que decidió, que desató la pastora. La solución de una depresión es que dijimos que la depresión tiene un motivo y una causa, donde tu humanidad limitante quiere decir que eso es estacionario y que se va a quedar establecido. ¿Cómo se supera la depresión? Porque tiene un detonante, es por fe. Lo que estoy viviendo no es mi realidad. ¿Tú sabes que ese es el primer capítulo de mi libro? Mi realidad no es mi verdad. Bueno. Ese es el primer Wow. capítulo de mi libro. Bueno. Entonces, Hay que llamar las cosas que no son como. pero te voy a decir algo. También quiero decir algo, hay un momento en el que cuando tú estás hundido,
tú no tienes esa fe de llamar las cosas No, que no no, son no, como no, si no. fueren. No, Y no, quiero no. establecer algo muy responsablemente. Yo, al principio, yo estaba muy negada a la medicación, porque yo decía, si yo estoy en depresión, Dios me tiene que sacar, y la medicación no es de Dios, y bla, 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 bla. Hasta que tuve mi mamá que se murió de cáncer, tuve gente que estaba muy enferma y necesitaba medicación. Hay momentos que el cristiano necesita la medicación. Yo la necesité en un momento para sacarme de esa crisis que ¿La qué, estaba, amor? o sea, para estabilizarme, porque estaba en una crisis. La medicación. La Pero yo me necesité. mediqué, mi amor. Yo La fui a pagar al necesité psiquiatra. urgente. Yo fui al psiquiatra. Porque la oración a mí no me funcionaba. Te voy Y a yo decir tenía, por y yo qué. tenía que estar estable para poder dar el próximo Te paso voy a decir, de buscar o una pastora o una persona sabia en oración que me pudiera ayudar para yo salir del mira, tú medicamento. estás diciendo, yo no sé si tenemos batería para seguir, pero espérate, no me pare esto todavía. Espérate. Tú estás diciendo algo que es sumamente importante. Hay momentos donde la persona que está con el problema no puede orar. No Podía. tiene fuerza de No, orar. no, no. Por eso Cristo manda de 2 en 2. Te voy a decir qué está pasando. Hay tanta gente herida ministrando la palabra que lo que le está ministrando al que está en el hoyo es que no confía en nadie. Es que nadie te va a ayudar. Claro. Es que no dependas de nadie. Hay Te- un cirineo. y nunca te vas a encontrar lo suficientemente solo para poder salir de un hueco al que Dios te ha entrado. Dios no mandó a nadie en solo. Fíjate que el cuerpo humano requiere de muchos miembros para funcionar, pero la mayoría de gente herida por traición, porque no perdonan, ministran la traición, aunque lo escondan detrás de palabras de Sí. superación. Y di Pero de lo que están empoderamiento. ministrando es el espíritu de la traición. Eso es No amén. hay capacidad en ellos de perdonar. No hay. ¿Por qué? Porque no lo han experimentado en su propia vida. Tenemos más gente enferma. Desde el ya yo sané. Pero tú oyes cómo hablan, tú miras cómo se relacionan y lo hacen no desde el amor, sino desde el usarte. La mayoría de gente herida no tiene cercanía con su pueblo. Pastora, La mayoría de gente herida no convive con su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque no le permite a nadie ver su realidad ni su vulnerabilidad. y mire algo, pastora. ¿Por qué una persona bajo este sistema se tiene que medicar? Señores, usted no puede, todo no se espiritualiza. Cuando tú entras en esos niveles de depresión, tu mente se carga y tú tiendes a pelear con falta de sueño. Y la falta de sueño te crean ciclos de demencia. Una No se locura. va a un psiquiatra por locura. Los psicólogos son consejeros, pero médicamente no están acreditados. ¿Para qué? Para medicar. Claro. Por eso hay gente que entran en tragedia. Voy a un psiquiatra, el psiquiatra es sinónimo de locura. Suelta eso. Tú estás teniendo el sueño alterado, tú tienes como un mes sin dormir, tú no eres un robocop, tú tienes que ir donde un psiquiatra Que te que tumbe te dé los un breakers. medicamento. Y si tú para no que puedes en puedas- el lugar a donde tú estás confiar en aquí en esta iglesia, gracias a Dios, hay psicólogos que conocen la palabra y entienden. Claro. Busca ayuda. ¿Tú sabes cómo Dios tuvo que enseñarme a mí esto? Porque yo era de la pastorcita que decía, Sí. Cristo es suficiente. Sí, y es cierto que pastora. Cristo es suficiente. Sí, pastora. Pero una vez yo tuve que oír a Dios decirme, tranquilízate, que la fe de ella no es la tuya. Eso Claro. es así. Y cuando yo escuché eso, yo empecé a caminar el país entero. ¿Tú sabes qué? Llevando a alguien que no es de mi sangre, pero que la amo como si fuera mi hija, a cada psiquiatra que era necesario, hasta encontrar lo que ella requería para poder ella lidiar su propia realidad. Pero a veces nosotros queremos defender a Dios. A veces nosotros no podemos decirle, espérate, la victoria tuya no radica en que tú te estés riendo. Radica en que tú respires hoy. No, Esa no. es tu victoria, en que tú pudiste En respirar. que no te te tiras- cepillaste los dientes hoy. esa. Ya. O sea, ¿quién le ha dicho a usted que Cristo tiene problemas de reputación? Dejemos la loquera. Claro, pastora, y que hay algo. ¿Qué tiempo nos Cuando queda? tú quieres comparar el proceso de Kenia Demil con el de Kenia Fernández, no funciona así. Señores. A David lo persiguieron, pero a José le tenían envidia. Todos los ministerios y todo. No, pastora Kenia Demil, mire, yo hice esto y yo hice esto, y esto me funcionó. Tú tienes tu realidad, tú tienes tu experiencia. Entonces, ¿qué es lo? Estoy depresivo. Vaya donde un psiquiatra para Claro. que la mediquen. Señores. El sueño. Se acabó todo ya. Señor, como dirían mis amigos de vivir en el campo. Señores, el fogón. ¿Cómo amo a esa gente? Los amo. Gracias por ayudarnos en la
repartición que hicimos en Eclesía, ¿qué día fue? El 22 de diciembre. Señores, nosotros tiramos la casa por la ventana, ese domingo cerramos la iglesia y fuimos a hacer iglesia en la calle. Ese domingo no se diezmó aquí adentro, pero se vivió la verdad de Cristo afuera. Gracias a esa plataforma de YouTube que nos ayudó con ofrenda para nosotros poder dar comida a los que necesitaban. Para nosotros hoy ha sido un tremendo Y faltó. podcast. Ellas van a volver. Esta santa la voy a juntar con Telma. Me hacen ese junte casi ya. Van a estar las dos en el evento que vamos a tener, Corazón de Diamante, en Sanville, día 1 de febrero, empezando el año. ¿Por qué empezando el año? Porque Dios me dijo, traza una palabra clara para que la mujer sepa para dónde vamos. 2025 es el año del recalibre final, a donde las mentes tienen que estar operando desde la realidad del Hijo, viviendo la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se presentó a Él por nosotros. Así que gracias, pastores. A tu marido esta noche, ¿qué va a pasar Dionisio contigo? Pinales, no, yo estoy fría, pastora. Y decirle a esta generación, pastora, que no es profetizando, ayuno y oración y Biblia, para que usted pueda resistir, no es profetizando ni Rambo. Es con ayuno, oración, la palabra. Señores, estamos siendo enfermados por la tecnología mal usada y el pueblo que no conoce a su Dios no podrá esforzarse ni podrá actuar. Mariel, ¿cómo te despedirías? Ay, que ayunen, que oren, que salgan al sol, que busquen ayuda, que se mediquen si se tienen que medicar, que el Señor, claro que sí, está ahí, nunca ha dejado de estar, pero pone en nuestras manos las herramientas de doctores, médicos, psicólogos, pastores, para que usted haga algo 360. La alimentación es crucial. Si este es el templo del Espíritu Santo, tú lo estás embasurando con comida chatarra para después entonces decir que no te puede levantar, que sí o qué. Es 360 el cambio. Todo junto. Y cero culpabilidad. El hecho de que tú seas cristiano, deberíamos tratar estás la culpa en depresión y no quieres buscar ayuda o lo que sea, tu mente está distorsionada, no sientas culpabilidad. El que tiene diabetes busca la insulina. El que tiene enfermo del corazón o de la hipertensión busca la pastillita para que no le dé el ataque al corazón. El cerebro es un órgano y se enferma igual que cualquier órgano del cuerpo y necesita ayuda y un médico específico. Cristo es el médico por excelencia, pero búscalo todo 360. Señores, el Dios del cielo sea con ustedes y nos vemos en el próximo Operación Jeremías. ¿Cuándo será? ¿Quién sabe? Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos.